Lo que hace tan especial este valle para el vino es su clima y geografía. Por un lado, la cordillera de los Andes y por otro, el Océano Pacífico, que gracias a la corriente de Humboldt, que trae agua desde la Antártica, enfría el valle, especialmente el área cercana a la costa. Por último, sus ríos han formado durante millones de años características en la tierra que son únicas. Existe un concepto que explica esto muy bien, el terroir. Para conocer del valle, su clima y este concepto francés, terroir, nos ayudará un experto, el enólogo Rodrigo Zamorano. Y así empecemos a conocer más sobre el arte detrás de hacer vino. Rodrigo, quiero que me expliques el concepto de terroir. Ya, el concepto de terroir es, en el término amplio, es la conjunción de varios factores. Uno sería el suelo mismo de tu lugar, el clima, en conjunción con el comportamiento de una variedad. Y además, si le sumáis a esos tres factores, el comportamiento del ser humano, digamos, cómo trabaja la variedad dentro de ese terroir, completa lo que hoy en día todo el mundo habla de lo magnífico que puede ser un terroir. Quiero que me expliques cómo funciona un poco el concepto de terroir específicamente acá. La primera parte de la plantación es lo que se ve en el plano, se podría decir, o más en el valle, donde tú tienes, a grosso modo, dos tipos de suelo, un poco más arcilloso y un sector un poco más secante en el área norte, donde tienes suelo un poco más arenoso, franco arenoso y bastante profundo. No hay mucha piedra en esta zona. Cuando definimos terroir, tú me explicaste que era parte del suelo, el clima y dentro de otras cosas. Explícame cómo funciona el clima. Hay dos factores importantes. Uno es la radiación directa que le llega a una planta y tiene temperatura o que se afecta por todo lo que es los vientos, las brisas. Nosotros tenemos distintas alturas de plantación. Tenemos ya variaciones en términos a las temperaturas. Hay una brisa que corre, que en este momento está corriendo, la pueden sentir, y se siente mucho más en altura. En el plano, donde están los Carmenel, por ejemplo, es mucho más caluroso que en las zonas de altura. Seguiremos investigando esta comunión entre la tierra y el hombre en la Viña Montes, en el subvalle de Apalta. La Viña Montes fue fundada en 1988 y fue pionera en vinos de calidad, como también en impulsar el vino chileno más allá de las fronteras. Hoy, Viña Montes es reconocida y sus vinos consumidos en más de 100 países. Uno de sus fundadores nos contará sobre el terroir de Montes, Aurelio Montes. Aurelio, estoy interesado sobre el tema específico del terroir y quiero que me cuentes qué de especial tiene Apalta. Mira, a ver, Apalta es una subzona dentro del Valle Colchagua. Ahí me llamó la atención el año 73, cuando partí recién trabajando en vino. Y lo especial que tiene una exposición sur-oeste, que en Chile es beneficioso para el vino porque no le llega, digamos, el sol tan fuerte y no se produce, digamos, un golpe de sol y un daño a la fruta. Y una formación de suelo muy específica que es producto de la destrucción, si tú quieres, de la cadena de la cordillera a la costa, formó las laderas con suelos coluviales, digamos, con un coluvión que vino hace millones de años probablemente, generando un tipo de suelo profundo y de mucha piedra. Y el río Tinguiririca que sella todo esto y genera un ambiente muy especial para la producción de vino. Hablando del río Tinguiririca, ¿cómo afecta este río al tema del terroir? ¿Afectan las brisas? ¿Afectan las temperaturas? ¿Cómo es esta interacción del río con el valle? A ver, el río de alguna manera cierra el valle. Si tú te fijas en la forma, es una media luna con exposición suroeste, como te explicaba, y el río Tinguiririca cierra esta media luna con un efecto de alguna manera puntual, ocasionado por el flujo de agua y por la caja del río que viene cayendo a la cordillera hacia el mar. Así que definitivamente toda esta gama de elementos distintos conforman un terroir específico, distinto y que anda muy bien en los vinos tintos. Y para este terroir, ¿qué variedades han funcionado bien? Mira, dentro, digamos, de lo que es Apalta hay una zona plana que es
lo que llamamos el valle mismo. Después viene, digamos, un piedemonte muy suave y después viene el cerro ya más empinado. En cada una de estas subáreas, si tú quieres llamarle, las variedades se comportan en forma distinta. En la parte baja el Carmener anda muy bien, en la falda media el Cabernet anda tremendamente bien. En las partes más altas el Syrah y el Malbec andan bien. O sea, cada sector tiene alguna actitud distinta. En la Viña Montes se dice que sus viñedos están protegidos por ángeles. Eso se ve en su distintiva etiqueta diseñada por el connotado dibujante británico Ralph Steadman. En la hacienda de San Carlos de Cunaco está una viña con gran tradición familiar, que se remonta a 1835 por su fundador Miguel Viu García. Es la viña Viumanent. Iremos a Viumanent para ir a las profundidades de la tierra. Aquí espero que Patricio Celedón, enólogo de la viña, nos enseñe una calicata en medio de los viñedos. Patricio, ahora viendo el tema del terroir, ¿cómo lo usan ustedes? ¿Qué importancia le dan? Y específicamente acá en este campo, ¿cómo lo usan? Mira, sí, en general para nosotros en Viumanent el estudio del terroir es clave, es muy importante, ya que nuestra filosofía de producción de vino está basada en el origen, o sea, en el terroir. Nosotros empezamos hace 3 años un estudio de los distintos terroirs de los distintos campos con la idea de entender qué pasa bajo el suelo, cómo interactúan las raíces con los distintos suelos, de forma tal de entender y de conocer los potenciales de cada sector y de cada variedad también. Bueno, ahora que estamos acá abajo, cuéntame de qué se trata esto, pues, la calicata. El origen de este suelo es un origen aluvial, que quiere decir que nosotros tenemos 2 ríos, uno al norte de la propiedad y otro al sur de la propiedad. Al norte está el Tinguiririca y al sur el estero Chimbarongo. Entonces todos estos ríos, por millones de años, fueron cambiando su curso y fueron dejando sedimento en este sector. Entonces hoy día lo que observamos en esta calicata es un solo perfil, que es lo mismo, y la gran característica que tiene este suelo es la porosidad. ¿Por qué? Porque las raíces crecen por todo el perfil del suelo. Si tú ves, nosotros tenemos pequeñas raíces, aquí hasta los 4 metros de profundidad, y hay raíces en todo el perfil. Entonces eso es muy bueno, particularmente para el Malbec, que este cuartel que tenemos acá arriba, porque el Malbec busca la exploración radicular, y mientras mayor exploración radicular o mientras más raíces hay, es mejor. Hemos observado que es mucho mejor la calidad del vino. Este estudio del suelo, este estudio del terroir, es la base para comprender el suelo y para entender y aprender cuál es el mejor manejo al cual yo le tengo que hacer el mejor manejo que le tengo que hacer al viñedo para obtener la mejor calidad de vino. Ejemplo del excelente trabajo desarrollado en Viumanent son sus excelentes Malbec, y cabe destacar que fue la primera viña chilena en producir esta cepa. El Hotel Santa Cruz es una muestra del creciente turismo en el valle. Está ubicada en plena plaza de Santa Cruz. Hace poco fue catalogado con 5 estrellas, lo que habla de su excelente atención e instalaciones, dentro de las que cuenta con spa, acceso directo al Museo de Colchagua y su excelente restaurante Los Varietales. En Colchagua no solo hay campo, viñas y paisajes naturales increíbles, también hay un lugar que nunca duerme. Es el Casino de Colchagua. Con una decoración particularmente chilena, se encuentran todas las atracciones para disfrutar de la noche y, ¿por qué no?, tentar a la suerte. El Valle de Colchagua, al igual que el resto de Chile, está aislado del mundo. Estas condiciones hicieron posible que la filoxera no llegara a Chile.
por lo que aquí se encuentran viñedos antiguos y ha sobrevivido el Carmener por largos años. El Valle de Colchagua, además, fue reconocido por la revista especializada Wine Enthusiast como la mejor región vitivinícola del mundo en el año 2005.